De los 4 métodos de anticoncepción temporal de alta efectividad, de alta eficacia, de buena continuidad que hemos visto hasta el momento, 3 de ellos comparten un problema que riñe con la continuidad de ellos, que en ocasiones son causa frecuente de que las mujeres abandonen este método. Estamos hablando de los métodos de solo progestágeno de larga acción, el implante, el endoceptivo y el acetato de medroxiprogesterona. Por lo tanto, es bien importante hacer todos los esfuerzos para que esos sangrados tan frecuentes con ellos no se conviertan en un motivo de retiro, que minimicemos el efecto de ellos. Vamos a revisar estos temas con respecto a ellos. Entonces tenemos endoceptivo, ya sabemos, levonorgestrel en un dispositivo intrauterino, acetato de medroxiprogesterona, un depósito que tiene 3 meses de vida útil, 2 implantes diferentes, uno con levonorgestrel, otro con etonogestrel. Y acá en el medio tenemos las mini píldoras, que no hacen parte del grupo que hemos visto porque no son de larga acción, porque no son de alta efectividad, pero que veremos más adelante cuando estemos revisando los métodos de corta acción, que son las mini píldoras progestágenos solos, que también comparten con estos otros las irregularidades menstruales. ¿Qué se puede presentar cuando una mujer está utilizando progestágenos? Un abanico amplio de posibilidades con esos sangrados. Pueden aparecer sangrados frecuentes. Entonces esto estamos hablando de mujeres que sangran durante 2-3 días, se quedan sin sangrar 4, 5, 10, vuelve a aparecer un sangrado corto. Están sangrando varias veces en el mes. Algunos de esos sangrados van a ser abundantes, no siempre. La mayoría de estos sangrados, aunque son muy molestos, aunque pueden persistir en el tiempo, no son en general abundantes. Vamos a tener los sangrados irregulares porque vamos a tener mujeres que van a menstruar, que van a sangrar, mujeres que van a sangrar antes de la menstruación, después de su menstruación. Aquí ya se pierde ese patrón menstrual. Con el tiempo, ellos tienden a entrar en unos ciclos más infrecuentes donde la mujer ya no va a estar menstruando cada mes, sino que podrá empezar a menstruar, a sangrar a los 45 días, 60 días. Y a largo plazo muchas de ellas van a terminar en amenorrea, es decir, más de 3 meses sin menstruación, que en algunas ocasiones son bien prolongados, como son los casos del implante del acetato de medroxiprogesterona, donde una mujer puede pasar bastantes meses, incluso años, sin ver un sangrado. Ya hemos dicho que esa ausencia de sangrado no es anormal, no está generando ninguna consecuencia negativa en la salud de la mujer. Sin embargo, sí es una causa en ocasiones de preocupación para la cual nosotros debemos tranquilizar, y estos otros tipos de sangrado que igualmente no van a tener una repercusión negativa porque la cantidad de sangre perdida en ellas no alcanza a anemizar, pero sí es bastante incómodo. Es imposible ante una mujer en particular predecir cuál de estos patrones es el que le va a aparecer a ella. Entonces siempre le debemos explicar que existen todas esas opciones. ¿Esto con qué intención? Que cuando ella esté con esas irregularidades no esté pensando que esté ante algo patológico. Ya había sido advertida por su proveedor de salud que esto le podía suceder, entonces ella posiblemente lo va a tolerar en mejores condiciones. Los patrones ante cada una de las mujeres como individuo es imposible de predecir. Sin embargo, como grupo se ve que una quinta parte de las mujeres con implante terminan en amenorreas, un 30% va a estar en sangrado infrecuente, o sea que aquí tenemos una mitad de mujeres usando implantes que no van a tener el sangrado continuo, van a tener unos sangrados que van a ser espaciados, posiblemente muy tolerables por ellas si están bien informadas. Un 20% va a tener sangrados prolongados, y el sangrado frecuente, excepto en los primeros meses,
pasa a ser de poca frecuencia. Menos del 10% de las mujeres van a tener sangrado frecuente después de que ya llevan varios meses del uso. Entonces acá debemos insistir en que posiblemente los sangrados más molestos van a ser al principio, los primeros 3, 4, 6 meses de uso, pero que en el largo plazo van a ir a un patrón más tolerable. Con el endoceptivo, nuevamente la tendencia es que con el tiempo los sangrados se vuelvan más infrecuentes, más espaciados y que algunas entren en amenorrea. Depo-Provera posiblemente es el método que más induce Depo-Provera. La mitad de las mujeres que estén usando continuamente la Depo-Provera van a estar en amenorrea al año. Sin embargo, al principio de uso del método, sus sangrados van a ser irregulares y frecuentes. Con las mini píldoras, nuevamente, al cabo de un año, la mitad van a estar con sangrado infrecuente o en amenorrea. Un 40% van a tener episodios de pintas, de sangrados escasos, en poca cantidad, pero hay un número bajito, un 10% de mujeres que van a tener esos sangrados frecuentes. Una quinta parte de las mujeres con mini píldora van a tener sangrados de más de 14 días. Entonces, este panorama es importante conocerlo para que no consideremos como anormal ninguna de todas las irregularidades que se pudieran presentar, para que tranquilicemos a esas mujeres expresándole que esto es algo ya conocido, que sucede en la mayoría de ellas y que no tiene ninguna repercusión negativa sobre su salud. A pesar de que nosotros sepamos esto, todos los que hemos trabajado en este tema sabemos que es una causa muy importante de suspensión de los métodos. La tolerancia, la percepción de ese sangrado es muy variable. Lo que para una mujer es un sangrado abundante, otra mujer lo pudiera estar interpretando como que es un sangrado escaso. Lo que para una va a ser un sangrado muy frecuente, para otra no lo va a hacer. Y eso depende de cada uno de los individuos. Cada una de las mujeres percibe de manera diferente el problema. Entonces, cuando estén acudiendo con esto, debemos ser conscientes de esa situación para que nunca menospreciemos, para que nunca minimicemos lo que la mujer está percibiendo. No lo menospreciamos, no lo minimizamos, reafirmamos en ella que son patrones esperados y con eso posiblemente vamos a obtener mejoría o al menos que ellas toleren y acepten esto de una mejor manera. Hemos insistido que es una respuesta individual, no hay parámetros para decir que por peso, que por edad, que por antecedentes una de ellas vaya a tener una u otra respuesta. Algunos han propuesto que usar mini píldoras al principio de un uso de un método de más larga acción pudiera ser un predictor para saber cuál va a tener mejor o peor tolerancia con un dispositivo endoceptivo o con un implante. Sin embargo, realmente esto no tiene mucho sustento. Es probable que una mujer tenga buena respuesta a las mini píldoras y no tenga un patrón de sangrado similar cuando ya esté usando alguno de los otros métodos y viceversa. Hay una gran variabilidad en los tratamientos que vamos a proponer y esta gran variabilidad surge del hecho de que ha habido también gran variabilidad en los esquemas evaluados, en las poblaciones empleadas, en el tipo de medicamento utilizado, en el desenlace que se ha evaluado para definir cuál es el patrón de sangrado. Por lo tanto, acá vamos a tener muchas incertidumbres. Entonces tenemos una revisión sistemática con metaanálisis de colaboración Cochrane, que incluye 33 ensayos clínicos con asignación aleatoria, un número importante de participantes en este estudio, una gran variedad de intervenciones, 18 intervenciones, lo que nos está hablando que el problema no está resuelto. Cuando tenemos un medicamento que es efectivo, después aparecerá uno muy similar a él, algo que se le parezca, pero no es frecuente que cuando uno ya tenga un tratamiento establecido, 100% efectivo,
o muy efectivo en la mayoría de las personas, vaya a aparecer toda esta variedad de posibles soluciones. Eso de entrada también nos debe servir a nosotros para cuando estamos tomando las decisiones. Se han evaluado los diferentes métodos, ya hemos hablado, Norplan precedió a Yadel, por lo tanto todo lo que se aplique para Norplan es extrapolable a Yadel. 12 estudios con acetato de medroxiprogesterona, al fin y al cabo es el más antiguo de ellos. Minipíldora, el otro implante Implanon, 2 estudios con endoceptivo y un estudio con Yadel. Es decir, todos los progestágenos que inducen este sangrado anormal han sido evaluados de una u otra manera. Ya la pregunta será si tiene sentido reunir los resultados de cada uno de ellos o si será necesario acogernos única y exclusivamente al que ha sido evaluado. Eso nos dejaría que entonces Yadel solo tendríamos una alternativa porque solo una ha sido evaluada. La tendencia es que no. Al compartir los mecanismos por los cuales inducen el sangrado y al compartir los patrones de sangrado, se acepta que son intercambiables, se acepta que lo que ha mostrado efectividad en uno de ellos se puede utilizar en los otros. Esta es la distribución del número de estudios que tiene este ensayo, este metaanálisis. Estamos viendo con Yadel, con Implanon, entonces estamos viendo que no lo hemos probado, estamos evaluando acetato de medroxiprogesterona, minipíldoras, y acá está que se ha usado. Entonces se ha utilizado etinilestradiol solo o se ha utilizado estradiol como estrógeno en 5 estudios que han evaluado Norplan o Yadel. Se ha evaluado etinilestradiol más levonorgestrel, que sabemos que es uno de los anticonceptivos orales combinados. Se ha utilizado el levonorgestrel solo. Este preparado no lo conseguimos en nuestro medio, en Colombia no se consigue levonorgestrel solo, siempre lo conseguimos combinado. Se ha utilizado mifepristona para controlar estos sangrados. Este medicamento no se consigue todavía en Colombia. Un estudio con vitamina E. Se han utilizado varios antiinflamatorios no esteroideos, 5 estudios con ellos, y se ha evaluado la adición de vitamina E a los antiinflamatorios no esteroideos, y por último un estudio con un modulador que es el tamoxifeno. Cuando pasamos a Implanon, también ha sido evaluado con mifepristona, y acá aparecen los estudios con doxiciclina, los dos estudios de Implanon, el ácido mefenámico como uno de los mismos antiinflamatorios no esteroideos que se ha evaluado con el Yadel. Se ha utilizado la combinación de mifepristona más doxiciclina y se ha evaluado la combinación de etinilestradiol más doxiciclina. En esta revisión sistemática no se encontraron estudios, ensayos clínicos de asignación aleatoria que evaluaran el control del sangrado en endoceptivos. Eso no quiere decir que no podamos utilizar los que de acá nos pudieran resultar efectivos. Para el acetato de medroxiprogesterona, un estudio con etinilestradiol, un estudio con anticonceptivo oral combinado de etinilestradiol más levonorgestrel, 2 estudios con antiinflamatorios no esteroideos, uno con doxiciclina, y también se ha utilizado el ácido mefenámico. Por último, en la minipíldora se ha utilizado etinilestradiol y se ha utilizado un compuesto que no se consigue acá, se evaluó en Francia, no es comercial, Ruscus aculeatus, que es un vasotónico. Entonces vemos gran cantidad de alternativas, un buen número de estudios con la metodología que debe ser. Y entonces aquí miramos todo esto que es lo que se ha hecho. Cuando hablamos de estrógeno solo, entonces ya vemos que hay variedad de estrógenos. Nosotros no tenemos etinilestradiol, solo lo tenemos en combinación, tenemos 17-beta estradiol, más otras alternativas de estrógenos. La combinación, hemos evaluado solo progestina, se han evaluado antiinflamatorios no esteroideos, se han evaluado moduladores selectivos de receptores de estrógeno y agentes antifibrinolíticos. Estos que aparecen acá resaltados en azul
han demostrado efectividad como tratamiento cuando se han comparado contra placebo. Y acá en este tema es válido que la comparación se haga contra placebo. No es una enfermedad que mate, no tiene consecuencias negativas, es autolimitada, por lo tanto es factible, es ético comparar algún tratamiento contra placebo y nos va a decir si efectivamente sí sirve. Entonces ya vamos viendo que los que están resaltados con azul son unas alternativas de las que vamos a utilizar. Tenemos otros que se han usado y que posiblemente no han mostrado los mismos beneficios. Los tenemos con negro, entonces mifepristone, el combinado con estrógeno, el venotónico que hablábamos previamente, la vitamina E sola o combinada. Y tenemos la doxiciclina, que tiene unos hallazgos contradictorios, controversiales, que todavía no se puede asegurar que no sirva, tampoco se puede confirmar que en todos los casos haya servido, pero la tendencia es a incluirlo dentro de las alternativas terapéuticas. Entonces, cuando acá resaltamos tratamiento, ¿eso a qué se refiere? Medicamentos que son capaces de controlar un episodio de sangrado. La mujer los utiliza en el momento en que inicia un sangrado irregular y es muy probable que ellas obtengan beneficio con ellos. Por otro lado, se han usado, se han analizado, se han estudiado unos compuestos ya en el contexto de la prevención. Nuevamente, comparados contra placebo, mirar la utilización de cuál de estas alternativas pudiera impedir que a futuro vuelvan a aparecer los sangrados. Y la conclusión es, ninguno de los tratamientos analizados hasta ahora ha podido disminuir la frecuencia de recurrencia de los episodios de sangrado una vez se han controlado con los tratamientos. Esto también hay que tenerlo claro y lo debemos asimilar en ese sentido para no generar falsas expectativas cuando estamos mandando alguno de los medicamentos que nos sirven como tratamiento a nuestras usuarias. Porque si no damos la explicación que es, la mujer puede salir con la expectativa de que esto que le estamos enviando como tratamiento le va a servir a ella para prevenir y se va a sentir decepcionada cuando vea que alcanzó a controlar el sangrado que le estaba molestando, pero posteriormente vuelve y le aparece otro sangrado. Igualmente sirve para que nosotros como personal de salud sepamos que tenemos muchas alternativas y sepamos de las limitaciones que tenemos para estos tratamientos. Anticonceptivos orales combinados han demostrado efectividad. La dosis y la duración es a gusto de quien lo esté utilizando. Nadie tiene la verdad para decir que es un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 5 ciclos. Puede que a alguien le guste más uno u otro, pero ninguno de los que esté hablando de esto tendría hoy argumentos sólidos para decir que es mejor usar 3 meses, que es lo que la costumbre nos ha llevado a utilizar, que simplemente utilizar un mes. El hecho de utilizar un solo mes tiene garantizado de que ese episodio va a controlar. El hecho de utilizar 3 ciclos nos va a jugar por 2 lados. Uno, va a controlar ese sangrado. Segundo, como lo está usando, mientras lo esté utilizando, va a estar controlada. Pero lo más importante, es posible que en la evolución natural esas mujeres ya vayan con el paso del tiempo en el camino hacia llegar a las menstruaciones poco frecuentes o a las amenorreas. Por lo tanto, mientras el anticonceptivo oral combinado les va controlando el sangrado, la naturaleza va obrando y al suspender algunas de ellas pudieran ya estar en ese periodo de amenorrea. ¿Cuáles se han utilizado? Básicamente el combinado con levonorgestrel y etinilestradiol, pero pudiera usarse otro. El etinilestradiol ha demostrado efectividad en los ensayos clínicos, sin embargo tenemos un problema, no existe en nuestro medio, no hay un preparado comercial que lo traiga a él exclusivamente. Entonces nos surge la duda si pudiéramos utilizar las alternativas que hay en el comercio
de solo estrógenos. Entonces allí tendríamos los estrógenos equinos conjugados, tendríamos el valerato de estradiol. No hay nada que nos diga que van a servir, pero tampoco hay nada que nos diga que no. Dado que sabemos que posiblemente el etinilestradiol actúa proliferando ese endometrio y todos los estrógenos lo hacen, no hay nada que nos diga desde el raciocinio fisiológico que no lo podamos usar. Y cuando hablamos en esto, si ese raciocinio fisiológico es lo único que nos queda después de haber agotado todo lo de demostración objetiva, pudiéramos acudir a ellos en algún momento y seguramente que muchos de ustedes lo han usado con buena respuesta. Doxiciclina, aclarado que hay unos estudios que lo respaldan, otros donde su respuesta no ha sido tan buena, se acepta como una alternativa. Y entonces no es una doxiciclina utilizada con la intención de actuar como antibiótico, es una doxiciclina utilizada con el ánimo de estabilizar ese endometrio. Por el mecanismo que tiene de uso, se utilizaría cada 12 horas por 5 días. ¿Por qué 5 días? Porque eso fue lo que se utilizó en los ensayos clínicos. Posiblemente se pueda usar menos, posiblemente se pueda usar más, pero lo que se ha evaluado en ensayo clínico son 5 días. Ácido mefenámico. Este es uno de los antiinflamatorios no esteroideos más estudiados en el manejo de sangrados en las mujeres, en el sangrado abundante menstrual o menorragia, y se ha utilizado bastante para el control de los sangrados inducidos por progestágenos, cada 12 horas durante 5 días. Ibuprofen, que es el más conocido, 800 miligramos cada 8 horas, por 5 días también, por 10 días, por 7 días, por 3 días. Entonces los estudios en general han utilizado 5 días de ibuprofen. Se ha utilizado Celecoxib, una dosis cada 24 horas, y entonces no tenemos ningún criterio para decir cuál de los antiinflamatorios sea superior a los otros. Entonces la decisión la vamos a tomar por disponibilidad, por costos, por gustos, o simplemente sabemos que tenemos la alternativa de irlo rotando, porque pudiera ser que una mujer que no responda a uno pudiera más adelante responder al otro. Fuera de eso, dependiendo del comportamiento de la mujer, esto en algún momento pudiera servir como cierto efecto placebo, ella ver que está recibiendo un preparado diferente al que ya ha usado o que es conocido, pero no porque uno sea mejor que el otro. El ácido tranexámico es una buena alternativa, ha sido evaluado, lo utilizamos 500 miligramos cada 12 horas por 5 días. El tranexámico se ha usado a esta dosis y a dosis más alta. Dosis más alta es 1 gramo. 1 gramo cada 12 horas por 5 días. Y se ha utilizado a dosis de 500 cada 8 horas. Es decir, hay varios esquemas con ácido tranexámico, que es un buen medicamento, es de lo mejor que existe para disminuir las menstruaciones abundantes cuando una mujer padece de ellas. Entonces existen diferentes esquemas. Uno puede empezar con este, si ve que hay una respuesta parcial pudiera aumentar. De todas maneras, generalmente con esos 5 días a esta dosis es suficiente. Y por último, el tamoxifeno. No le tengan miedo al tamoxifeno, es un medicamento igual que cualquier otro. Sabemos que se utiliza para prevenir cáncer de mama en una mujer de alto riesgo. Sabemos que lo usamos a una dosis mayor para tratar mujeres con cáncer de mama. Sin embargo, en este contexto se puede utilizar. Se puede utilizar cada 12 horas durante 10 días. Entonces tenemos un abanico grande de alternativas de inicio, de continuidad o de reemplazo. ¿Qué nos dice el Reino Unido? Su Facultad de Salud Sexual y Reproductiva, que ya en algún momento mencionaba que es de las recomendaciones que les doy yo para estudio de anticoncepción en una de sus evaluaciones recientes con respecto al tema. Bien importante, esto desafortunadamente en lo teórico lo tenemos, pero a veces en la vida real no lo utilizamos. Una explicación previa de estos potenciales efectos posiblemente es la principal estrategia preventiva para luego no tener problemas con ellos.
En ocasiones hay que descartar causas subyacentes del sangrado, es decir, no siempre que tengamos una mujer con sangrado irregular y esté usando un anticonceptivo de solo progestágeno, lo vamos a asimilar siempre a que es el progestágeno. Siempre debemos estar pensando que puede haber una causa subyacente. Eso principalmente cuando las mujeres están durante un tiempo con un patrón de sangrado y recientemente aparece un sangrado de presentación diferente. Entonces, mujeres que estén en amenorrea y empiecen con periodos de sangrados irregulares, abundantes, continuos, frecuentes, hay que pensar en causa subyacente. ¿Cuáles son esas causas subyacentes? Pólipos endometriales, hiperplasias endometriales altamente improbables. Por eso estas mujeres casi nunca van a ir a una biopsia. Sin embargo, si están perimenopáusicas y tuviera otros factores de riesgo, había que pensarlo. Que esté desarrollando miomas submucosos o que tenga una infección sin haber configurado todavía el cuadro completo de enfermedad pélvica inflamatoria, pudiera tener una endometritis en el contexto de la ginecología que se beneficiaría de un tratamiento antibiótico. ¿Cuándo vamos a utilizar esos tratamientos? Ya vimos que los tratamientos van a controlar un episodio, pero posiblemente no van a prevenir. Entonces, en esa interacción que tenemos con la usuaria, si vemos que el hecho de que ella tenga esos sangrados controlados nos va a contribuir a que ella continúe con un método excelente que está usando para planificar, es una indicación. Se pudieran usar esos anticonceptivos orales de manera continua es sin suspender, sin tener el periodo de descanso. En esto profundizaremos más adelante. O ciclos por 3 meses. Recomienda el ácido mefenámico y reconoce que la evidencia es limitada. Entonces, si nos vamos al Reino Unido, nos da 2 alternativas de tratamiento de todas aquellas que vimos que están probadas. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud en sus recomendaciones recientes? Ellos dicen que las recomendaciones que van a dar no saben si le aplican al implante de tonogestrel, sin embargo ya hacíamos consideración a esto. Ellos dicen hacer tratamientos si se presentan después de que ha habido una amenorrea, o hacer tratamiento si ese patrón inicial de sangrados irregulares es persistente en el tiempo. Entonces mire que está incluso limitando más y está dejando más en la asesoría y en la explicación el peso de qué hacer con estos sangrados. ¿Y cuáles recomienda la Organización Mundial de la Salud? Los anticonceptivos orales combinados o antiinflamatorios no esteroideos, donde ellos ya adicionan el ibuprofeno. Entonces, como vemos, 2 organizaciones serias, más o menos coincidentes en las recomendaciones, aunque con unos matices particulares en ellas. Bueno, entonces una propuesta que como propuesta no está evaluada objetivamente, es decir, no hay estudios que digan cogiendo este camino que se propone acá, le va a ir mejor que si cogiera otro distinto, pero es una propuesta de unos autores que recoge mucho de lo que hemos hablado. Entonces, ante la presencia de sangrado irregular, siempre, sea por simple interrogatorio, por interrogatorio y examen físico, por interrogatorio, examen físico y ayudas, mire a ver si hay sospecha de alguna causa diferente a ese sangrado irregular, que ya decíamos lo vamos a empezar a involucrar dentro del algoritmo de manejo, principalmente después de que han transcurrido los primeros meses de uso del método. Si se encuentra una condición subyacente, se evalúa, se confirma y se trata. La mayoría de las veces, como estas mujeres son sanas, como previamente las hemos evaluado y hemos coincidido en que son buenas candidatas al método, no vamos a tener como que haya una condición subyacente diferente al método de planificación con el progestágeno. Entonces, en ellas, antes que pensar en retirar, antes que pensar en iniciar tratamientos, evaluemos efectivamente cómo es ese patrón de sangrado y cómo es la tolerancia que la mujer tiene a él.
Si vemos que es un sangrado infrecuente, que es leve, que es de corta duración y después de dar las explicaciones que merece la usuaria se considera que es tolerable, no debemos iniciar tratamientos farmacológicos, se debe reevaluar idealmente a un mes. Darle esa posibilidad de que ella venga posteriormente a contar si ha mejorado, si no ha mejorado, pero ya se siente más confiada, más tranquila, o si considera que eso ya le está incomodando. Si es un sangrado frecuente, si es abundante, si es prolongado o es no tolerable, porque es que esta mujer desde el principio puede decir, es que aunque es poquito, aunque no es muy frecuente, aunque me dura poco, eso para mí es muy incómodo, yo no tolero eso por mis condiciones de lo que pienso de higiene, por mis labores, por cualquier motivo. Entonces, así no cumpla con esos criterios de abundancia o frecuencia, si es no tolerable, en ella debemos pensar en hacer tratamientos para esos sangrados, y es bien importante con ellas llevarlas a volver objetivo estos sangrados, porque a veces se magnifica la frecuencia o la duración de ellos. Entonces, ¿cómo empezaríamos pensando en los tratamientos? Uno, si hay o no hay contraindicación al estrógeno. Entonces, si la mujer no tiene contraindicación al estrógeno, tendríamos dos opciones para iniciar. Uno, el anticonceptivo oral combinado. O segundo, utilizar estrógenos en su forma de estrógenos equinos conjugados en su forma de valerato de estradiol. Entonces a ella se le va a decir, utilice esto durante los días como veíamos previamente, 5 días, 10 días, y se reevalúa después de utilizarlo. Ella lo puede repetir siempre y cuando no tenga contraindicación, lo cual ya lo debemos conocer por interrogatorio. Si ella tiene contraindicación al estrógeno o no queremos usar estrógeno, porque ya decíamos que no hay nada que nos diga que hay uno mejor que otro, tenemos las alternativas a las dosis que habíamos visto previamente. Y la elección va a ser como muy a gusto. Probablemente todos tenemos la tendencia a empezar por antiinflamatorios no esteroideos por la disponibilidad, por la confianza que tenemos con respecto al uso de ellos, pero igualmente alguien pudiera empezar por tamoxifen o alguien pudiera empezar por doxiciclina, como habíamos visto. Y siempre la reevaluación al terminar. Esto es ofrecerle apoyo a la mujer y va a contribuir a que ella se sienta más segura. En esa reevaluación, ¿qué puede suceder? Que se hayan suspendido esos sangrados, que ella haya tenido que repetir 2, 3 veces el tratamiento y que ya esté controlada, pero igualmente vamos a encontrar que no mejoró. Si una mujer, después de haber acudido, ojalá, a varias de esas alternativas farmacológicas, vemos que no está funcionando nada y que ese tiempo que ha ido transcurriendo tampoco la está llevando al patrón de sangrado prolongado, al patrón de sangrado de amenorrea, debemos reconsiderar la opción de la condición subyacente y siempre intentar otro fármaco, variar los que ya hemos usado, posiblemente reemplazar un antiinflamatorio por otro, reemplazar una familia farmacológica por otra. Y que ojalá esto sea solamente la última alternativa cuando definitivamente hemos considerado que hemos hecho todo lo que se podía hacer, que la mujer no nos está tolerando más y que ya hay que solucionarlo de manera definitiva. Esta proporción de retiros es muy variable en los hospitales, depende mucho del proceso de asesoría previa, de acompañamiento que las mujeres tengan. Entonces, cuando tengan una tasa muy alta de retiro, cuestionen lo que están haciendo en todos esos pasos previos, porque tenemos instituciones con permanencias de las mujeres en el método de un 90%, de un 95% a largo plazo. Posiblemente esta es la recomendación más grande, no solo para la usuaria, sino para el personal de salud. Y desafortunadamente dentro del personal de salud, para el médico, porque hay que decirlo, quien más se desespera con este asunto es el médico. Y entonces todos los días nos encontramos con la situación de que la paciente acude donde su médico
para buscar una alternativa de solución y él lo único que le ocurre es vaya donde la enfermera a que lo retire. Y las enfermeras posiblemente son más sensibles a este asunto y posiblemente intentan más mantener el método. Entonces, debe ser compartido. Paciencia para tolerar las mujeres, paciencia para estar modificando los métodos de tratamiento y el tiempo, porque ya veíamos que con el tiempo esas mujeres tienden a amenorrea. ¿Cuándo entonces vamos a investigar? Ya decíamos, después de, yo interrogo ahí 6 meses, depende, 6 meses, 8 meses, 10 meses. Lo importante es, en los primeros meses no es necesario investigar otras causas cuando hay un cambio reciente en el patrón de sangrado, cuando hay síntomas adicionales. Entonces, cuando hablábamos ahora de un interrogatorio, un examen físico, que es el que me va a llevar a decidir cuándo tengo que hacer algo más, está allí. Entonces, si la mujer consulta única y exclusivamente por el sangrado, posiblemente no tenga nada adicional. Pero si está apareciendo una leucorrea anormal reciente, si la mujer está presentando dolor durante la relación, si la mujer está presentando sangrado durante la relación, si está con un dolor pélvico que se ha vuelto constante, eso nos está haciendo pensar que hay una EPI u otra causa orgánica que amerita una investigación con ayudas diagnósticas, con exámenes similar. Y cuando no ha habido respuesta a los tratamientos, también pudiera ser un motivo para profundizar en esas causas. ¿Y qué vamos a investigar? Ya hablamos, presencia de infección, lo hacemos por interrogatorio, por examen físico. Si estamos hablando de un endoceptivo, pudiera ser que ese endoceptivo no está completamente adherido al fondo uterino. Se sabe que para que el endoceptivo logre esos patrones de adecuado liberación de su hormona, que tenga buen control de endometrio, debe estar adherido al fondo uterino. En ocasiones empieza a desplazar y eso puede ser, y de una vez lo mismo nos puede suceder con el dispositivo intrauterino de cobre cuando están presentando sangrados que no debería ser, puede ser que se esté movilizando. Cuando hay presencia de condiciones concomitantes, y esto lleva a pensar si es que se está usando algún medicamento que esté haciendo interacción con el fármaco y esté disminuyendo la concentración de ese progestágeno que lleva al sangrado. Y nuevamente, cuando ha habido falta de respuesta a esos tratamientos iniciados. Con estos conceptos, entonces, quisiéramos que cada vez sea más el número de mujeres que reciban tratamientos para controlar ese sangrado y que cada vez sean menos las mujeres que tengamos que llevar a retiro de implantes, a retiro de dispositivos o a cambios de acetato de medroxiprogesterona que pudieran estar indicados por otros motivos. Continuaremos con los métodos de corta acción.